Ahí estamos en Ok, proceso. Ahí está, perfecto. pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde, aprovechen al máximo. Ella es una especialista en toda esta área de aprendizaje como tal, ¿no? Les agradezco mucho que tengan una excelente tarde, un gusto saludarlos a todos. Aquí los Chau, hasta dejamos en luego. manos. Un placer. Muchas gracias por dejarme con todo este grupo de colegas que estuve viendo. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar, colegas de todos los niveles y por lo que veo hay de México, vi a alguien de Colombia también y de mi querida Argentina. Así que les agradezco a todos por estar. Arrancamos, vamos a lo nuestro. No somos tantos, con lo cual podemos habilitar, y un poco el plan es habilitar una comunicación fluida. Voy a ir avanzando en esta presentación, pero la idea es que a medida que se les vayan generando consultas, preguntas, ganas de intervenir, simplemente pueden hacerlo con una señal para compartir o bien por el chat. De hecho, les voy a estar proponiendo algunas intervenciones para mantener, hola Sandra desde Mendoza, qué lindo recibir estos mensajes, para mantener un poco esto que requiere todo proceso de aprendizaje, que es el feedback, ¿no? Que es el ida y vuelta. De eso vamos a estar hablando. Bueno, esta soy, para quienes quieran conocerme un poquitito más, los y las invito a buscar mi nombre simplemente en las redes, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, después para ubicar un poquitito más, y vamos a lo nuestro. Como bien decía recién Arlet, vamos a tener dos encuentros. En el encuentro de hoy vamos a estar trabajando una primera aproximación teórica, pero con avances prácticos reales, porque la preocupación respecto de la evaluación tiene que ver con que podamos reflexionar sobre el impacto de la evaluación a la hora de construir aprendizajes profundos, en principio desde un aspecto teórico, pero por sobre todas las cosas para que esa reflexión y esas transformaciones en nuestra forma de ver la evaluación puedan llegar a las aulas, a sus aulas, a nuestras aulas reales de los niveles donde estemos trabajando. Para eso, dividimos estos encuentros en dos. En una primera aproximación, en la de hoy, vamos a estar trabajando evaluación para el aprendizaje, una mirada especialmente desde el enfoque educativo basado en competencias. Basado en competencias desde un aspecto bien amplio, entiendo que en la última legislación, en la nueva ley de educación de México, no está directamente plasmado el enfoque educativo basado en competencias. Sin embargo, sí hay un planteamiento subrepticio respecto de la importancia de enseñar y aprender no solo en el decir, sino en el hacer y en el ser. Y de eso vamos a estar hablando. Hoy vamos a hacer una primera aproximación conceptual y vamos a adentrarnos a conocer los instrumentos de evaluación que pueden hacer transformar la evaluación. Y el viernes, este viernes, como dice ahí, el 19 de julio, vamos a tener un segundo y último encuentro en el que vamos a trabajar directamente con la construcción de esos instrumentos, así que los y las espero. Por otro lado, les cuento también que en ese grupo que compartimos voy a estar compartiendo bibliografía que puede resultar propicia, oportuna para seguir indagando un poquitito más. Avanzamos entonces. Y antes de empezar a pensar en la evaluación concretamente, una primera invitación es pensar en competencias o pensar en este proceso de enseñanza-aprendizaje que no solo tiene que ver con lo que nuestros estudiantes van a poder decirnos, van a poder dar evidencia de lo que conocen, sino también cómo podemos hacer para que a la hora de evaluar ayudemos a consolidar eso que saben hacer y saben ser. ¿Por qué estas imágenes? Porque en el modelo más tradicional de la evaluación y de la educación, los y las docentes lo que hacíamos era evaluar la receta, ¿no? En el modelo más tradicional, cuando nos abocábamos a ver qué conocen nuestros estudiantes, qué es lo que pueden decirnos, las evaluaciones estaban destinadas a que nos cuenten una receta, a que nos cuenten cuáles son los alimentos que lleva determinada construcción recetaria, cuánta proporción de cada alimento tiene que ir. No obstante, en esta versión de la educación de las últimas décadas que requiere un saber hacer y un saber ser,
ya no alcanza ni con enseñar recetas, ni con evaluar recetas. La evaluación y la enseñanza por competencias supone enseñar a cocinar, ¿no? Como me gusta esta metáfora para que la tengamos en la cabeza porque vamos a ir y volver a esta metáfora. Hablar de competencias quiere decir que la educación ya no le alcanza con dar recetarios, tiene que lograr ayudar a que nuestros estudiantes cocinen, a que nuestros estudiantes hagan con lo que saben. Y a la hora de evaluar, hay Disculpe, tres maestra, formas. ¿Sí, disculpe, Rosalba? disculpe Sí. que la interrumpa. Yo nada más quería decirle a la maestra Leticia que tiene encendida su cámara. Una disculpa por la interrupción. No, no pasa nada, no pasa nada, no vi que... Gracias, ahí vamos. Decíamos entonces, tenemos tres formas de evaluar cómo nuestros estudiantes cocinan, ¿no? O cómo nuestros estudiantes hacen con lo que saben. ¿Y cuáles serían? Si yo quiero evaluar la producción de algo, si yo quiero evaluar un producto y no un conocimiento, ¿qué formas tengo de evaluar ese producto? Si yo quiero evaluar cómo cocina un estudiante, ya no. Si yo quiero evaluar si sabe la receta, le tomo un cuestionario y le pido que me escriba la receta o que me la diga oralmente. Invito a empezar a hipotetizar por el chat. A ver, ¿cómo puedo hacer, en principio, para saber cómo cocina un alumno? Tengo tres caminos. A ver, en principio, tres caminos que son los que se me ocurren. ¿Qué podríamos hacer para ver cómo hace mi estudiante? A ver si a alguien se le empieza a ocurrir. A ver. 1, observar el proceso. Una de las opciones que tengo es observar el proceso. Muy bien. Probar la comida que prepara, exactamente, ver el producto. Y acá vimos dos. Pedirle que cocine y observar cómo lo hace. Vamos a ver que para analizar un proceso van a aparecer instrumentos de evaluación que me permiten dar cuenta de la evidencia de eso que sabe hacer. Perfecto. La otra es conocer el producto, probar la comida en todo caso. Perfecto. Y hay una más. Observar, verificar que lo practique, que lo aplique. Muy bien, verificar que lo practique. Podría ser intentar conocer las relaciones que puede hacer con lo que sabe. Bien, bien. No estaría ahí necesariamente viéndolo cocinar, salvo que esas relaciones sean precisamente escribir el procedimiento. Me gustó esta tercera opción de Raquel. Una mirada retrospectiva que enseñe a cocinar a otros sería también una buena opción. Muchas gracias por esto. La otra sería, entonces yo tengo básicamente tres opciones que después las puedo complicar o complejizar. Una es ver el producto, probar el producto. Otra es analizar el proceso, verla cocinar. Y la otra es mirar retrospectivamente el proceso, que me cuente qué hizo, la famosa metacognición. Van a ser los tres caminos que tengo para evaluar la adquisición de una competencia. Ver mientras lo hace, probar el producto, conocer el producto y tener una mirada retrospectiva que me cuente cómo lo hizo. Esas son básicamente las tres formas de evaluar competencias. Un poquitito más respecto de qué supone una competencia. Porque a veces, aunque lo tenemos muy presente en todos los diseños curriculares de Latinoamérica, de una u otra manera, los docentes volvemos un poco al modelo tradicional, ¿no? A repetir esa forma en la que aprendimos. Se nos vuelve la biografía escolar a hacer carne. Entonces, a mí me parece que es importante tener bien presente cómo describo una competencia o cómo describo este aprendizaje que es decir, hacer y ser con otros. Lo primero que tengo que tener presente a la hora de pensar en una competencia es qué capacidad quiero que el alumno desarrolle. La competencia es en acto, es en acción, es algo concreto. La capacidad tiene que ver más con la potencia de lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué capacidad quiero? Bueno, quiero que aprenda a elegir ingredientes. ¿Para qué quiero que aprenda a elegir la capacidad que nombro acá? Segunda pregunta. ¿Qué debe aprender a hacer con esa capacidad? ¿Por qué quiero que aprenda a elegir? En este caso, porque quiero que aprenda a seleccionar, a elegir los mejores ingredientes y las mejores cantidades para poder cocinar.
Tercer pregunta, ¿cómo me va a demostrar que ya es capaz de hacer eso? Cocinando. Si yo no puedo pasar por esta hilación a la hora de definir una competencia, es porque probablemente ni esté enseñando una competencia, ni la esté evaluando después. La capacidad es abstracta, no está aplicada en algo, tiene que ver con algo que mis estudiantes pueden hacer con lo que saben. Entender para qué quiero esa capacidad, en qué se puede volver efectiva y real, y ahí empieza a aparecer la competencia. Y finalmente, ¿cómo me va a demostrar que tiene esa competencia? ¿Cómo me demuestra que sabe elegir ingredientes, en este caso, para cocinar? Cocinando. Y ahí va el desempeño. Un ejemplito más, en base a, les cuento a quienes están acá presentes, ¿no? Seguramente hay de distintos lugares del CUT, yo soy hace un tiempo ya, hace bastante profesora de la sede Laguna, de la Universidad CUT, en las materias evaluación, en la materia de competencias, y este ejemplo que les traigo es un ejemplo que charlamos mucho, conversamos mucho con uno de mis estudiantes de maestría puntualmente. Un estudiante definió como competencia matemática la siguiente. Abstraer. Mis estudiantes serán capaces de abstraer la realidad física hacia modelos matemáticos que representan la dinámica de una porción del universo. Fue muy difícil identificar el desempeño, la forma en que mis estudiantes o sus estudiantes le iban a mostrar esta competencia, porque en realidad no se trataba de una competencia. ¿Por qué? Abstraer es más bien una capacidad. ¿Por qué una capacidad? Porque es algo que mi estudiante hace en la mente. Cuando solo lo hace en la mente y no lo vuelve práctico, real, afuera de su mente, por decirlo en palabras simples, se trata de una capacidad y no una competencia. Entonces, abstraer era la capacidad, y el segundo paso de un docente que intenta planificar y evaluar en el marco competencial tendría que ver con preguntarnos qué debe aprender a hacer con esa capacidad. Seguimos pensando con este colega y entendimos que en realidad abstraer era la capacidad que tenía que desarrollar para poder hacer una ecuación y graficarla. Esta realidad física que debería ser representada, solo cuando el estudiante puede graficarla, cuando puede representarla, cuando puede sacarla de la mente, como estaba en términos de capacidad, es cuando se vuelve competencial. ¿Y cómo me va a demostrar mi estudiante que puede graficar una ecuación después de haberla abstraído? Bueno, y ahí me va a aparecer el desempeño. Por ejemplo, haciendo un gráfico sobre determinada ecuación, en este caso le pedimos que hiciera una noticia periodística representando una ecuación sobre los contagios de COVID. Es importante que tengamos presente esto, porque a la hora de evaluar competencias, yo voy a estar evaluando esto que le pedí que hagan para poder inferir si sabe abstraer. Porque cuando tomo cuestionarios, evalúo esto, pero cuando tomo competencias desde instrumentos competenciales, voy a estar evaluando esto. ¿Cómo me demuestra esa capacidad? En principio esto es difícil de verificar o de entender. Vamos a ir viendo a medida que vayamos ejemplos cómo podemos hacer en las aulas concretas y reales de todos nuestros niveles para que realmente pongamos el foco en evaluar estas demostraciones de capacidades reales. Porque es acá cuando realmente evaluar competencias tiene que ver con pedirle a mis estudiantes que hagan algo. ¿Por qué es importante evaluar competencias a la hora de intentar que consoliden aprendizajes? Porque realmente cuando mis estudiantes hacen con lo que saben,
yo logro que la evaluación se vuelva a la vez una instancia de aprendizaje. Si yo simplemente le pido a mis estudiantes en una evaluación que me cuenten lo que saben, se trata de una foto evaluativa. Pero si yo les pido que hagan con lo que saben, de forma tal que ese hacer en la realidad transforme su propio ser, voy a lograr que cada instancia de evaluación sea a su vez una experiencia de aprendizaje. Y lo que es mejor, si yo logro captar evidencias de aprendizaje mediante cualquier experiencia de aprendizaje, voy a lograr que ese desempeño que le pido sea a su vez una instancia de evaluación. Nuestro recorrido a lo largo de estos encuentros tiene que ver con eso, con lograr que cada vez que le proponga llevar adelante un desempeño y no una repetición de teorías, ese desempeño pueda ser a su vez un instrumento de evaluación y de aprendizaje. Que todo instrumento de aprendizaje competencial sea factible de ser evaluado, al tiempo que toda evaluación permita a su vez consolidar aprendizajes, cosa que no necesariamente ocurre cuando simplemente tomo un cuestionario. Porque cuando tomo un cuestionario o un test tradicional, lo único que puedo es consolidar memorias superficiales, memorias de tipo, precisamente memorias verbales, memorias declarativas, y no memorias que suponen transformaciones profundas en el ser. Vamos a ir viendo más ejemplos de esto. Y acá ya nos metemos en la teorización de la evaluación. Porque hay dos formas de pensar la evaluación del aprendizaje propiamente dicha. Podemos pensar en la evaluación como aquel instrumento que mide lo aprendido, también llamada evaluación en la dimensión sumativa, o entendida como la evaluación del aprendizaje. Distinto a la propuesta que hoy vamos a empezar a trabajar, que tiene que ver con la evaluación para el aprendizaje. ¿Cuál es la evaluación para el aprendizaje? Es esa que me permite mejorar el proceso de aprendizaje y consolidar lo aprendido. Vamos a estar pensando a lo largo de este recorrido instrumentos de evaluación, especialmente en los instrumentos de la semana próxima, que ayuden a nuestros estudiantes a consolidar, afirmar lo que saben decir, hacer y lo que pueden ser en su vida cotidiana. Para eso, hay tres cosas que tenemos que tener muy presentes. Tres cosas que para mí son cambios radicales en la forma de pensar la evaluación de las aulas, para cualquier nivel. Cosa que se vuelve más difícil a medida que los estudiantes van creciendo. Esta realidad que voy a describir es más verificable, más fácilmente verificable en el nivel inicial, en el nivel de jardín, un poco menos fácil en primaria y mucho más difícil a partir de secundaria, preparatoria y superior. Una de las primeras cosas a tener presente es, a la hora de evaluar competencias o evaluar aprendizajes profundos, la evaluación debe dejar de pensarse como fotos y empezar a pensarse en términos de película. Para identificar esto, yo hago memoria y me acuerdo cuando hace ya muchísimos años, muchos años, en la educación más tradicional, cuando arranqué como docente, yo pensaba lo siguiente. Tenía, por ejemplo, en una materia de secundaria, 12 clases en el trimestre. Entonces, pensando en la evaluación tradicional, esta fotográfica, yo solía decir, tengo 12 clases, tengo que tomar una evaluación inicial, una evaluación en el medio, una evaluación final, entonces tengo 12 clases menos 3, me quedan 9 clases para enseñar. Esa era la cuenta lógica en el enfoque tradicional. A esto me refiero con dejar de pensar la evaluación como 3 fotos y empezar a pensarla como una película. ¿Cuándo pienso a la evaluación como película?
Cuando empiezo a creer que de esas 12 clases que tengo en el trimestre en determinada materia, en las 12 voy a enseñar y en las 12 puedo evaluar, entendiendo por evaluar a la recopilación de evidencias de aprendizaje. Yo para evaluar no necesito destinar únicamente un test, un cuestionario en un momento determinado que va a ser la única evidencia de aprendizaje que voy a tener, sino que pensar a la evaluación en términos de proceso, en términos de película, supone empezar a usar instrumentos de evaluación que me permitan juntar evidencias de lo aprendido a lo largo de todas mis clases. Esta primer metáfora, o al menos de aquellas en las que elijo y decido juntar evidencia de lo aprendido, mientras los hago atravesar una experiencia de aprendizaje tradicional. Vamos a volver a esta idea de la película como metáfora de la nueva evaluación. Otra metáfora que tengo que tener bien en cuenta, otro cambio en la idea de evaluación que tengo que tener bien en cuenta es, en el modelo más tradicional de la evaluación, pensábamos en la evaluación como un instrumento. Era ese test, ese cuestionario, ese examen escrito, o en el mejor de los casos ese examen oral, que usaba para evaluar a mis estudiantes. Un instrumento. Empezar a pensar en la nueva evaluación es pensar ya en una orquesta. Si quiero profundizar y consolidar saberes, si quiero atender a la diversidad de mis estudiantes, si quiero ayudarlos a formar transformaciones en su ser y lograr que aprendan a hacer con lo que saben, no me va a alcanzar un modelo de instrumento. Voy a tener que pensar en múltiples instrumentos. En esas 12 clases que yo tenía, voy a tener que pensar como mínimo 3 instrumentos. Tengo que pensar en una orquesta, en distintas formas de evaluar distintas capacidades y competencias. De la foto a la película, del instrumento a la orquesta, y una clave más que vamos a estar desarrollando es dejar de dar la nota una vez que evalué, una vez que ya tomé ese instrumento de evaluación para recopilar evidencias, dejar de simplemente repartir notas y empezar a dedicar tiempo a la retroalimentación. De dar la nota a retroalimentar el aprendizaje. Van a ser las 3 claves que suponen una forma de evaluar que consolide aprendizajes profundos. De la foto a la película, del test separado al proceso de aprendizaje, del instrumento único y clásico a la multiplicidad de instrumentos, y después de calificar, dar la nota, a tomarme el tiempo necesario para retroalimentar aprendizaje. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Hacer una pregunta? Avanzo un poquitito más, ya los voy a hacer participar mucho más que esto, pero por si alguien tenía una duda. Tania, te escuchamos. Buenas noches, doctora y Bueno, compañeros. Nada más quería pues mencionar que me parece muy importante esto, maestra. Por ejemplo, yo en mi escuela o en donde laboro, en las escuelas donde laboro, siempre he mencionado esto. O sea, yo soy acá de México y Querétaro, y estoy en 2 escuelas, en 2 subsistemas, ¿no? Entonces, se los he mencionado reiteradamente a mis compañeros de que es importante que, por ejemplo, ¿no? O sea, que si vamos a trabajar con proyectos, por ejemplo, con los chicos, que dejemos, o sea, sí. que ellos entreguen, bueno, que hagan en clase un borrador, que lo entreguen, que se les pueda hacer observaciones, después que entreguen otro segundo borrador, o sea, como yo me organizo, ¿no? Y que sus compañeros Ujú. hagan observaciones a ese otro borrador, por ejemplo, o puede ser primero el borrador de los compañeros, después el borrador mío, bueno, ya con anotaciones mía como docente, y finalmente que ellos entreguen un proyecto final, porque yo creo que, o sea, les ponemos una fecha, o me ha pasado
ver trabajos de compañeros donde les piden una fecha límite de entregar a los chicos y esa es la fecha límite, o sea, sin observaciones, sin nada. Entonces Sin ya foto. tienen una Claro, exacto. calificación y Bien. es la final y no tienen derecho los chicos de rectificar y eso a mí me parece un error porque ¿cómo va a aprender uno si no sabe dónde estuvo mal y tiene oportunidad de mejorar? Bien, bien, muchas gracias, Tania. De todo eso vamos a estar hablando y también de instrumentos y de formas de cómo llegar a hacer esa coevaluación. Tania mencionó en la práctica concreta muchos de los elementos que vamos a ver. Por un lado, la evaluación de desempeño de proceso. Sabemos que la nueva escuela mexicana propone continuamente el trabajo por proyectos y es importante saber cómo hacer las devoluciones respectivas. Segundo, la importancia de no entender la nota como algo definitivo. Me gustó mucho este concepto de Tania, ¿no? Entender, muchas veces hablamos de que la educación es un proceso, pero ponemos esa nota final definitoria sin posibilidades de transformar. Muchas gracias. Avanzamos un poquito más y vamos a volver a esos temas que trajo Tania acá a la propuesta. Si esta es la forma en que tenemos que actuar y redimensionar la evaluación hasta acá, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos? Porque sabemos que tenemos un montón de condicionantes en aulas reales, ya sea por la poca cantidad horaria, por la dificultad de lo que estamos enseñando, por la cantidad de alumnos que tenemos, por el marco social de una institución que espera calificaciones, de padres que esperan calificaciones, de niños que están acostumbrados a una calificación. Entonces es importante que además de pensar cómo tengo que cambiar mi mente a la hora de evaluar, también conocer qué instrumentos tengo a la mano, qué herramientas me da la didáctica, que hayan sido probadas por la evidencia para poder llevar adelante toda esta transformación. Y en principio podemos saber que para evaluar yo me puedo valer de 3 técnicas. Todas ellas válidas, todas ellas buenas en sí mismo. Después veré cuál va a ser la más pertinente en mi caso y de qué manera puedo multiplicar para llegar a mi orquesta. Pero en términos generales, yo puedo decir que hay 3 estrategias de evaluación. Cuando hablamos de técnica, hablamos de las formas de evaluar, del cómo evaluar. Y tengo 3 mecanismos. Uno es el más tradicional o clásico, que es el mecanismo del interrogatorio. Este que se vincula con la foto y que sigue siendo pertinente para captar evidencia de algún tipo de aprendizaje, sin duda. El interrogatorio es escrito, o puede ser oral también, en el que les damos preguntas o consignas de distinta naturaleza para que nuestros estudiantes escriban o verbalicen las respuestas. Respuestas que pueden ser simplemente declarativas, más bien de un aprendizaje superficial o repetitivo, o expositivo con profundidad, pero más bien declarativo, o preguntas que también pueden ser respuestas, que pueden ser más profundas, por ejemplo, en modelos de evaluación auténtica. Ya vamos a conocer algunos instrumentos en la técnica interrogatorio que también apuntan a evaluar competencias y capacidades. La otra técnica, otra de las técnicas es, por ejemplo, la observación de clases. Y acá ya estamos pensando en no solo tomo evidencia de lo que puede plasmar en un documento, en un instrumento, como en este, sino que junto evidencia de lo que hace cotidianamente en mis aulas, de lo que hacen mis estudiantes cotidianamente en las clases. Para lo cual también me voy a valer de determinado instrumento para observar la clase. Y finalmente, la tercera técnica a la que podemos apelar para evaluar tiene que ver con analizar un desempeño. Bastante similar a la observación de clase, pero en términos generales, cuando hablamos del análisis de desempeño, nos referimos a observar, analizar, juntar evidencia de lo que mis estudiantes pueden hacer cuando están haciendo algo ellos mismos, poniendo en ejercicio esa competencia que intento que aprendan, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el marco de un ABP, de un aprendizaje basado en proyecto, puede ser en el marco de un aprendizaje basado en problemas, puede ser cuando les pido que
armen, que den un equipo, que armen un equipo para hacer una campaña publicitaria, para hacer un podcast, para hacer una obra de teatro, cualquier desempeño que yo les pida, tengo herramientas, instrumentos de evaluación a partir de los cuales puedo juntar evidencia. En ese caso estaríamos optando por la técnica de análisis de desempeño. 3 formas, entonces, de juntar evidencias de aprendizaje, por lo tanto, 3 formas de evaluar. Cualquiera de ellas puede ser pertinente, la combinación de ellas va a ser la que seguramente me pueda proveer de la mayor riqueza. ¿No hay preguntas? Sí. Ahora bien, estas formas de evaluar, estas técnicas o estas estrategias de evaluación, van a requerir valerse de ciertos instrumentos. Si el concepto de técnica aludía al cómo voy a evaluar, el concepto de instrumento tiene que ver con el con qué evalúo, de qué me valgo, qué elemento utilizo para poder llevar adelante esas técnicas. Porque en términos generales estamos acostumbrados a utilizar el instrumento de evaluación más clásico para juntar evidencia, como puede ser ese cuestionario o esa actividad que le propongo para que llene. Y por el otro lado, otro tipo de instrumento a los que solemos llamar asistentes de evaluación, que son para estimar evidencia, dentro de los cuales, por ejemplo, existen las listas de cotejo, la escala de valoración o las rúbricas, es el más clásico. Y nos vamos a estar parando firmemente en esos instrumentos la semana próxima, en cómo llevarlos adelante, cómo construirlos, qué cosas tener bien en mente para poder elaborar listas de cotejo, escalas de valoración y rúbricas de manera pertinente, pero también cómo podemos hacer para, esto especialmente para evaluar observaciones de clases o observaciones de desempeño, seguimientos de desempeño. Pero también vamos a estar pensando qué tipo de instrumento de evaluación puedo hacer en el formato cuestionario que no solo apunte a evaluar conocimientos declarativos, sino competencias y capacidades profundas. Entonces, 3 técnicas, 2 modelos de instrumentos, a partir de los cuales va a salir una gran orquesta para evaluar. Ahora sí, algunas otras cosas que nos van a servir para consolidar todo esto que venimos haciendo, diciendo, y que nos van a servir para repensar todo lo que tenemos que tener bien presente a la hora de llevar adelante estos instrumentos. Y para esto los invito a pensar algunas preguntas que quiero que pensemos juntos, hipoteticemos juntos, respecto de esos instrumentos de evaluación que utilizo, esas técnicas de evaluación que utilizo, si realmente son eficientes para consolidar aprendizaje. A ver, antes de seguir, Raúl dice, entonces, aquí apunta a que privilegiados la evaluación y coevaluación con los instrumentos. No estoy entendiendo la pregunta, Raúl. Aquí apunta a que privilegiemos la autoevaluación y coevaluación con los instrumentos. ¿Será esa la...? Sí, desde ya que una de las últimas, si tu pregunta es si estamos propiciando la autoevaluación y la coevaluación, vamos a estar hablando de eso más adelante. Y una de las últimas intenciones tiene que ver con eso. Sí, eso mismo. Bien. Vamos a estar privilegiando autoevaluación y coevaluación, de eso vamos a estar hablando más adelante. Sí. Muchas gracias, Raúl. A ver, ¿cualquier instrumento de evaluación ayuda a consolidar aprendizajes? Entendiendo por consolidar, entendemos desde la ciencia cognitiva consolidar como el pasaje de las memorias de corto plazo o memorias de trabajo ubicadas en los lóbulos prefrontales a las memorias de largo plazo. Nosotros como docentes lo que queremos es que los estudiantes alcancen aprendizajes que permitan durar en el tiempo. Lo que intentamos hacer como docentes tiene que ver con esto, con generarles aprendizajes duraderos. Cuando tomamos exámenes, podemos ayudar a que esos aprendizajes que estaban destinados a utilizarse en algún momento o a durar,
poco tiempo en las memorias de nuestros estudiantes duren por más tiempo. Si logramos que duren por más tiempo es porque ayudamos a consolidar estos aprendizajes. La pregunta es, e invito a hipotetizar, ¿será que cualquier instrumento de evaluación puede ayudar a consolidar? ¿Qué opinamos? A ver qué aparece por ahí, si aparece algo en el chat. ¿Será que cualquier instrumento ayuda a consolidar? O si alguien por ahí levanta la mano. Ahí te escuchamos, Tania. No, dice María José, muy bien. A ver, ¿y cuáles sí, cuáles no? A ver si alguien tiene alguna hipótesis. Pues, por ejemplo, consolidarlo totalmente no. O sea, por ejemplo, un examen yo lo considero como, digamos, es un poco necesario. O sea, no lo creo que sea tan necesario, pero ese es, Sí, puede por ser, puede supuesto. llegar a ser Sí, como aprendizaje memorístico. Sin embargo, por ejemplo, el estudio de claro. casos me parece mejor, ¿no? O sea, si ellos tienen, por ejemplo, Ujú, ya ciertas herramientas o teorías de cómo realizar algo, entonces pongámosles un problema y ellos verán cuál sería la mejor forma de ujú. resolverlo, pero, o sea, tendrían que desarrollar pues, la resolución Me del problema. gusta, me gusta. Me gusta, bien, por ahí algo parecido dice María José Palacios, si es solo repetición se olvida al día siguiente. Leticia agrega siempre que haya retroalimentación oportuna, vamos a estar hablando de eso. A ver, Glady, solo si es medible, vamos a ver eso de medible. Te escuchamos, Glady, a ver, tu opción, depende de Sí, la yo intención del considero docente. que sí, doctora, siempre y cuando se retroalimente la actividad. Si no se Ujú, retroalimenta, ujú, entonces no se genera el aprendizaje. Independientemente del ujú. instrumento que apliquemos, siempre va a haber un aprendizaje como mínimo, pero cuando se retroalimenta, entonces se lleva a cabo ya el aprendizaje significativo. Bien, bien, interesante esto de la retroalimentación, vamos a ir en breve también, muchas gracias. Para poder encontrar una respuesta a esto, invito a pensar en una película. ¿Para qué? Para que nos sirva así como de ayuda mnemotécnica, esto de empezar a pensar a la evaluación como película. A ver, si toda instancia de ejecución de una actividad depende de la rúbrica, dice Gabriel, muy bien, vamos a ver si la rúbrica necesariamente es lo que genera o facilita la consolidación. Invito a pensar en esta película, ¿no? En este caso, para reflexionar esa pregunta, les traigo acá una partecita de una película que es un clásico, una película muy vieja, El Muelle, en la que en un momento se da una voz en off muy interesante, que dice lo siguiente. Nada distingue los recuerdos, dice la voz en off de la película, nada distingue los recuerdos del resto de los momentos. Solo más tarde se harán reconocibles a partir de sus cicatrices. Una frase que interpela al mundo del conocimiento, ¿no? Muchas veces les cuento que la neurociencia cognitiva se ha preguntado esto. ¿Es cierto que no podemos darnos cuenta qué cosas de las que estamos viviendo van a quedar en el recuerdo y cuáles no? ¿No hay en las vivencias que atravesamos en la actualidad algún tipo de huella que nos diga esto nos lo vamos a acordar o esto no? Según esta película, no. Nada distingue lo que estamos viviendo del resto de los recuerdos, solo lo sabremos con el paso del tiempo. Sin embargo, la neurociencia cognitiva demostró que esta frase es falsa. Algunas de las experiencias que viven nuestros estudiantes o que vivimos todas las personas tienen más posibilidades de quedarse en el recuerdo que otras. Si esto es así, quiere decir que si nosotros logramos proponer experiencias de evaluación que cumplan con esas características que necesitamos para recordar con mayor facilidad, vamos a estar propiciando la consolidación de los aprendizajes con determinado instrumento. ¿Y cuáles son los instrumentos que realmente ayudan a consolidar aprendizajes? ¿Cuáles son esas experiencias de vida, en este caso, experiencias de aprendizaje, porque como bien recién decía una maestra colega,
siempre hay un aprendizaje. El tema es si el aprendizaje es más bien superficial, repetitivo, tiende a olvidarse, y si es profundo, puede quedar. ¿Qué característica tienen que tener las experiencias de vida o las experiencias de aprendizaje para que tengan más posibilidades de quedar en la memoria? Bueno, tiene que ver con lo que, por ejemplo, Stanislas Dehaene, a quien le guste saber de neurociencia cognitiva, invito a recorrer, a conocer ese autor francés maravilloso, Stanislas Dehaene, cuenta que es fundamental el compromiso activo para poder consolidar aprendizajes, para poder generar que una instancia de aprendizaje o una instancia de evaluación tenga más posibilidades de quedar en el tiempo, en la memoria, en el tiempo de nuestros estudiantes. ¿Y qué quiere decir compromiso activo? Los estudiantes se comprometen activamente con lo que están aprendiendo cuando involucran la subjetividad, cuando hacen algo con voluntad intencional de hacer lo que están haciendo. Y difícilmente va a haber voluntad intencional de involucrarme con lo que aprendo cuando me piden simplemente contar una teoría. Cuando lo que solo le pedimos a nuestros estudiantes tiene que ver con parafrasear algo, probablemente no estemos propiciando compromiso activo, porque no se involucra la subjetividad. Cuando nosotros les pedimos a nuestros estudiantes que nos cuenten qué dijo Marx, la respuesta correcta va a ser una, y todos los estudiantes van a tener que dar una misma respuesta para que sea correcta. Y yo les pregunto a mis estudiantes, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? Hay una sola forma de responder. Eso no involucra la subjetividad. Sin embargo, si yo le pido a mis estudiantes que comparen la Revolución Francesa con la Revolución Industrial, hay muchas formas de responder y eso involucra la subjetividad. Si yo le pido a mis estudiantes que hagan una historieta sobre la Revolución Francesa, presentando en distintos formatos, hay múltiples formas de hacer historietas y múltiples formas de hacerlo bien, con lo cual se involucra la subjetividad. Si les pido que hagan hipótesis, si les pregunto qué creen que hubiera pasado con las independencias latinoamericanas si no hubiera estado la Revolución Francesa, hay múltiples formas de hipotetizar, con lo cual involucro la subjetividad. Si les pido que opinen, ¿cuál creen que fue el rol de tal personaje en la Revolución Francesa? ¿O cuál fue el rol de la mujer en la conquista de los derechos en la Revolución? O les pido que creen una historia, una canción, un TikTok a partir de la Revolución Francesa. Les voy a estar pidiendo que involucren subjetividad, compromiso activo, y esto aumenta las posibilidades de quedar en la memoria de largo plazo. Por lo tanto, aumenta las posibilidades de consolidar. Por lo tanto, van a ser mucho más eficaces para incrementar la consolidación de los aprendizajes aquellos instrumentos de evaluación que no solo pidan contar la teoría, sino que propongan llevar adelante este tipo de capacidades cognitivas. Comparar, preguntar, reflexionar, hipotetizar, juzgar, crear. Porque en términos más generales, a ver, tengo mucho en el chat, no es experimental, sino vivencial, creo. A ver, esto a qué viene, sigo leyendo, denme un minuto. Depende del objeto, de lo que quiero evaluar, depende de lo que se quiera evaluar. Por ejemplo, evaluar las acciones, actitudes puede servir más guía de observación, depende de la rúbrica, es previo al examen de instrumento. El aprendizaje kinestésico experimental, comenta Tania, bien, vamos a contar que el aprendizaje kinestésico tiene que ver con el movimiento. Es cierto que cuando se involucra movimiento, aumentan, porque aumenta la activación de los ganglios basales, que está acá. En términos generales, puede una experiencia kinestésica aumentar las posibilidades de recordar a largo plazo. Lo que pasa es que a veces es difícil evaluar siempre con experiencias kinestésicas, pero es cierto que el movimiento incrementa o puede incrementar las posibilidades de memoria de largo plazo. Muy bien. Experimental, más que experimental lo llamaría experiencial, ¿no? Desde la experiencia, como bien, o desde la vivencia, como bien ella misma se responde acá, así que muchas gracias. ¿Puede escribir el nombre del autor francés? Sí, por supuesto. A ver, Stanislas, ¿dónde estoy para responder acá?
espero no saltearme ninguna letra, estoy casi segura que lo estoy escribiendo bien. Stanislas D-A-N Dehaene. No, me falta una A acá. Ahí. Ahí creo que no alteré el orden de las H's. Pero si lo buscan bien por ahí, si no, después me contactan por Instagram, por Facebook, por cualquier lado, y se los paso porque es un autorazo para leer. Después les paso algunos más. Y entre esas cosas, hablando de autorazos, les paso otro de mis preferidos, John Hattie. Una pequeña observación, me encanta la idea educativa de ustedes en Argentina de usar las redes sociales y gamificación como herramientas educativas. Luego acá hay una resistencia en ello. A ello lo comento por lo de TikTok. Raúl, después escucho tu versión. Muchas veces me cuentan, tanto en México como en Colombia, donde estoy ahora trabajando, este tipo de cuestiones. No, tampoco se van a creer, en todos los países me parece que esto pasa lo mismo. Hay instituciones con mayor apertura, también tiene que ver con la facilidad tecnológica, con la llegada tecnológica a la institución. No siempre es fácil, pero tranquilamente puedo hacer una radio o puedo hacer una grabación en formato analógico muy sencillo si no quiero utilizar tecnología compleja. Después hablaremos, si nos da tiempo, y ojalá un poquitito de eso. Este autor que les comentaba recién, John Hattie, que es otro de los grandes popes de la educación actual, que trabajan con evidencia cognitiva real, nos cuenta algo fundamental. Dice la neurociencia cognitiva, reconocer es fácil, recordar es difícil. No es lo mismo reconocer que recordar. Reconocer es saber que algo lo vi o lo leí en algún momento. Yo muchas veces puedo reconocer el nombre de una persona y no recordar quién es. Puedo reconocer que en algún momento me explicaron un tema y no recordar en profundidad el significado de ese tema. Esto tiene que ver con muchos estudiantes que dicen, sí, lo recuerdo, lo vi o lo entendí, y después cuando les pedimos que expliquen su comprensión, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque una cosa es reconocer y otra cosa es recordar. Reconocer tiene que ver con la capacidad de vincular algo que yo ya tuve en la memoria nuevamente. Pero recordar es lograr que eso que tengo en la memoria tenga sentido para mí. Recordar supone conectar lo que conozco ahora con lo que ya conocía. El que recuerda tiene un reconocimiento con sentido profundo. Es capaz de articular eso que reconoce en nuevas instancias, puede transferirlo. Entonces es importante tener presente dos cosas. Que en las consignas de evaluación no alcanza con que les pidamos simplemente reconocer, por ejemplo, cuándo fue la Revolución Francesa, sino que es importante que les pidamos recordar. Elabore una hipótesis respecto de qué cree que hubiera pasado en la Revolución Francesa si no hubiera estado tal personaje. Y otro de los errores que solemos hacer los docentes es dar ejercicios de aprendizaje en lo cotidiano que simplemente requieran reconocer. Y después en las evaluaciones pedir consignas más complejas que tienen que ver con recordar, ¿no? Con esto de dar sentido a eso que aprendí. Dos claves fundamentales, tanto en la experiencia de aprendizaje como esa experiencia de aprendizaje que voy a usar para juntar evidencia de aprendizaje, es decir, para evaluar, pedir no solo reconocer, sino también recordar. Avanzamos un poquito más. A ver, entonces, no todo instrumento de aprendizaje tiene la misma potencialidad de aumentar los aprendizajes profundos. Cuando pido compromiso activo, eso aumenta. A ver, ¿qué vamos con esta hipótesis? A ver qué nos cuentan las películas en esto. ¿Es igual de efectivo evaluar con un examen grande que con 3 más pequeños? A ver, ¿qué opinamos acá? No sé cómo es en otros lugares fuera de México, porque considero que en México muchas veces los ocupan puestos arriba, los de escritorio, los que proponen la norma educativa, no tienen nada de experiencia educativa en México, hay mucho nepotismo. Tania, lamentablemente es una realidad latinoamericana que quienes
suelen programar las propuestas didácticas, no necesariamente hace poco tiempo que estuvieron en las aulas, y ahí estamos los docentes y las docentes tratando de hacerlo real. Debemos entender que el aprendiz debe tener una amplia participación en su mismo proceso de generar el conocimiento, pero también de resignificarlo y reinterpretarlo. Coincido, Javier, muchas gracias. A ver con esta hipótesis. ¿Será igual de efectivo evaluar con un gran examen que con 3 más pequeños? ¿Qué opinamos al respecto? Efectivo para consolidar aprendizajes, digo, ¿no? Yo quiero ayudar a mis estudiantes a consolidar los aprendizajes. ¿Es lo mismo tomar un examen grande que 3 pequeños? Estoy mirando a ver si alguien se anima. No, dice Tania. Considero que es más efectivo 3 pequeños que uno grande. Muy bien, Javier dice lo mismo. Muy bien, perfectamente por ahí vamos. Invito a otra película para que nos quede en el recuerdo, si es que alguien la vio. ¿Se acuerdan que este personaje es una película que vieron siempre en todos lados? Tenemos al famoso Nemo, que tenía, y su personaje Dory, la acompañante, que tenía problemas en la memoria, y en un momento le dice, no, porque es más fácil cuando se fracciona el conocimiento. Bien, ahora vamos a ver por qué, muchas gracias. Dory le dice que Nemo le pregunta cómo es que se acuerda de él, si tiene problemas de memoria, y ella le dice, lo sé porque lo siento cuando te veo, ¿no? Cada vez que lo ve, recuerda nuevamente, por favor, no quiero que se vaya eso, no quiero olvidarlo. Y acá sí el personaje de la película tiene razón, y están teniendo razón en sus hipótesis por ahí, en sus respuestas por ahí. Siempre es más efectivo tomar 3 pequeños exámenes que vayan, o 4, o los que sea, para consolidar las memorias. Es mucho más efectivo que tomar uno grande. ¿Por qué? Por algo que explica maravillosamente este cognitivista también, Dan Willigan, en una frase sintética dice, la memoria es el residuo del pensamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Memorizamos mucho más fácilmente aquello en lo que más pensamos. Cuanto más veces pensamos en algo, más aumentan las posibilidades de guardarlo en la memoria. Quiere decir que si parcelamos el aprendizaje, si pedimos recuperaciones continuas de un aprendizaje, existen más oportunidades de que quede en la memoria, porque cada vez que lo evoco para responder un cuestionario o para dar evidencia de haber aprendido, cada vez que evoco un saber, perdón, no sé qué pasó por el medio, ¿estamos por ahí todos? ¿Ahí? ¿Todo bien ahora? Imagino que hubo algún problema desde el Zoom. Bien, decía, gracias. Ah, pero se me fue la posibilidad de compartir pantalla. A ver, voy a ver si puedo pedir nuevamente que me pasen la pantalla. Denme un minuto. Creo que debemos de evaluar de manera puramente memorística, que haríamos en las pruebas de enlace. Interesante. Denme un minuto que estoy buscando Arlet que me pase nuevamente la... Maestra Cristi quedó como anfitrión. Yo creo que ella le puede dar la posibilidad de que pueda proyectar. Si me dicen cómo, compañeros, porque está en inglés y no sé cómo se le pone. ¿Qué te dice, Cristi? Pues es que estoy en lo de compartir pantalla y dice, Vete a los participantes A Ajá. ver, y ¿lo hay puede 3 hacer Cristi? puntitos. Y a un lado te Si no, dice ahí que está Arlet también. hay 3 puntitos y a un lado puedes ya poner dice, creo que Arlet ya es la anfitriona. perfecto. Ahí seguramente me lo pasa Arlet. Muchas gracias. Sí, Igual, gracias. estuvieron bien.
A ver. Ahí volvemos, muy bien. Era para que nos quede, para que la sorpresa aumenta las posibilidades de recordar, así que esto aumenta, como fue sorpresivo, aumenta las posibilidades de que nos quede en la memoria. Ahí vamos, estábamos entonces acá, y la importancia de evaluar mediante, hay otras maneras de probar que el aprendizaje se ha creado. La importancia de evaluar no teniendo no tomando grandes compactos de instancias de evaluación, sino pequeñas instancias. Recién comentaban, hay otras formas de evaluar, exactamente, pero aún si quisiera simplemente tomar en el formato cuestionario, en la técnica del cuestionario, siempre va a ser más efectivo pequeñas instancias, pequeños cuestionarios, pequeñas evaluaciones que vayan incorporando retrospectivamente lo visto, porque vamos a lograr pensar, que nuestros estudiantes piensen más, ejecuten más, evoquen más eso que aprendieron en una instancia anterior. Vamos a empezar a mencionar algunos instrumentos. Si yo quisiera generar estos instrumentos que permitan acrecentar las posibilidades de evocación, de traer a la conciencia lo que mis estudiantes aprendieron, que cada uno pueda usar lo que aprendió para poder mejorar el aprendizaje y la memoria de largo plazo, ¿qué instrumentos puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer además de pedirles que contesten un cuestionario para juntar evidencia de aprendizaje y a su vez generar instancias de aprendizaje? Vamos a empezar a mencionarlos porque en nuestro próximo encuentro nos vamos a detener puntualmente en ellos, pero en principio podríamos mencionar 3 probados por la evidencia. Probados por evidencia cognitiva, evidencia didáctica, en este caso, rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son estrategias didácticas muy efectivas, tanto para trabajar capacidades cognitivas, como para, en este caso, por ejemplo, la resolución de problema. También podríamos pensar en el pensamiento crítico, la comparación. Existen rutinas de pensamiento para evaluar todo eso, las vamos a estar conociendo más en detalle la semana próxima. Las rutinas de pensamiento puntualmente son un instrumento creado por el Proyecto Cero de Harvard, de la mano de Perkins y muchos otros expertos que generaron modelos gráficos, modelos de representación gráfica para dar evidencia de la adquisición de una capacidad cognitiva. Las vamos a estar viendo en profundidad la semana próxima y cómo evaluar desde este tipo de instrumento. Otra posibilidad es la que tenemos acá, utilizar one-pager. Vamos a estar conociéndolos también. Se trata de una suerte de infografías, pero con algunas particularidades que van a lograr compromiso activo, que van a permitir que nuestros estudiantes se involucren más con aquello que aprenden. Entonces es otra estrategia, otro instrumento en realidad, que permite juntar conocimiento o evidencia de conocimiento. Y por último, lo que para mí es el instrumento estrella para la evaluación competencial, como son las evaluaciones basadas en actividades o situaciones auténticas, propuestas en principio por Wiggins y trabajadas especialmente por Pedro Ravela, un autor que ya les voy a estar escribiendo, pero que hoy o quizás mañana, porque ustedes saben que tenemos 3 horas de diferencia, así que acá en Argentina vamos a terminar mucho más tarde que allá. Si no, me comprometo a que mañana mismo les voy a estar pasando bibliografía del uruguayo Pedro Ravela, el autor uruguayo Pedro Ravela, que hace un apartado muy interesante respecto de cómo hacer actividades de situaciones auténticas para evaluar competencias. Vamos a estar trabajando la semana, no la semana próxima, perdón, esta semana, este viernes, en la construcción de este tipo de instrumentos de evaluación competencial. Rutinas de pensamiento, one-pager y especialmente actividades de situaciones auténticas. Pero como bien sabemos, estos instrumentos que suponen la puesta en acto de actividades complejas, que son desempeños complejos de adquisición y donde les pedimos a nuestros estudiantes que
hagan con lo que saben, siempre se vuelven mucho más difíciles de evaluar, porque es mucho más fácil captar o juntar evidencia de un cuestionario con pregunta y respuesta, y de 10 preguntas, 5 están bien, la nota es 5, es mucho más fácil que si tengo que juntar evidencia de aprendizaje de la mano de un desempeño en el que le pido a mis estudiantes que hagan una obra de teatro, una campaña publicitaria, una maqueta o un PowerPoint. Necesito una suerte de instrumentos de evaluación que me permitan, de manera real, en las aulas que tenemos, juntar evidencias de este tipo de aprendizaje, porque bien sabemos que es mucho más difícil evaluar si la comida está bien hecha que evaluar si me dijo bien la receta. Entonces vamos a estar trabajando este viernes con, además de qué instrumentos puedo pedir para que aprendan a cocinar, más que para que aprendan a hacer recetas, son estos instrumentos que vimos, y también vamos a ver qué instrumentos puedo pedir o puedo usar como docente para juntar evidencia de cómo estuvo esa receta, más allá, perdón, cómo estuvo esa comida, más allá de cómo está la receta. ¿Y de qué instrumentos estamos hablando? ¿Cuáles son esos instrumentos, perdón, que me permiten juntar evidencia de un desempeño, conocer un desempeño, conocer cómo y en qué medida mis estudiantes manejan una competencia? Vamos a estar hablando básicamente de 3, que sin duda conocen, sé que las trabajan, sé que es parte de la ley educativa, pero siempre viene bien trabajar un poquitito más en profundidad. Vamos a hablar de listas de cotejo, escala de valoración y rúbricas. Y nos vamos a estar deteniendo entonces en estos instrumentos este viernes. Pero antes, unas últimas reflexiones antes de pasar a las preguntas. Este es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando estoy dando clases presencial o cuando estoy dando clases a mis estudiantes del profesorado. Si alguien quiere hacerlo, invito a que lo haga, simplemente inténtenlo en su casa. Les voy a pedir que con la mano derecha hagan un triángulo. No sé si se va a ver, pero con la mano derecha marquen un triángulo, así, a ver quién se anima. Y con la mano izquierda, que vayan haciendo ruidito en un triángulo. Yo no sé cómo ponerlo, a ver si me saco. Quiero que lo vean, porque veo que hay gente. A ver ahí. Ir haciendo un triángulo con la mano derecha. Y con la mano, a ver, ahí, ¿me ven? Y con la mano izquierda, arriba y abajo. Con la mano derecha, un triángulo, con la mano izquierda, arriba y abajo. Y ahora tienen que hacer las dos cosas, con la derecha el triángulo y con la izquierda arriba y abajo. Con la derecha el triángulo y con la izquierda arriba y abajo. Sin duda, no les está saliendo, o no les salió al principio, gracias a todos por intentarlo, pero si lo practican, van a ver qué les sale. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la conclusión simplemente de esta pequeña pavada que les propongo a mis estudiantes de docencia para no olvidarnos? Casi nada sale perfecto la primera vez. Lo lógico es que esto la primera vez no te salga, pero si lo practicás y tenés en cuenta que tenés que empezar primero con una mano y después con la otra, va a salir. Muchas veces a la hora de evaluar nos olvidamos de esta cuestión. Y es importante tenerlo presente a la hora de evaluar por algunas cuestiones que había mencionado Tania, por ejemplo, y otros colegas a lo largo del chat que mencionaban muy acertadamente. Tenemos en la memoria histórica de los docentes la idea de que el examen se hace, se entrega, se califica y ya está. Y una de las propuestas a modificar las instancias de evaluación tiene que ver con tratar de intentar y darles la posibilidad a nuestros estudiantes de que la segunda nota puede ser la vencida. No necesariamente tenemos que poner una calificación final, certera y definitoria en la entrega de un trabajo de evaluación. ¿Por qué no, luego de una retroalimentación, dar la oportunidad de que cambien, de que modifiquen la
el trabajo y poder tomar la segunda como calificación, ¿no? Cada vez que quiero decirles que ese es un examen real de una niña, es una humorada un poco fuerte, pero invita un poco a reflexionar esto de volver a intentarlo. Otra opción que es ha sido muy eficiente para trabajar la metacognición, concepto del que vamos a estar hablando el viernes, tiene que ver con si vamos a estar evaluando 5 preguntas o 5 enunciados, darles la posibilidad de que, por ejemplo, descarten alguno. Si yo quiero evaluar 5 respuestas o 5 enunciados en un cuestionario, puedo darles la opción de dictar 6 o 7 y que sean ellos los encargados de descartar alguno. ¿Por qué? Porque el estudiante que es capaz de diferenciar qué enunciado no conoce a la perfección o qué pregunta no es capaz de responder, está teniendo una mirada metacognitiva profunda. Metacognición es conocer mi propio conocimiento y poder monitorearlo. ¿Cuántas veces les damos a nuestros estudiantes la posibilidad de elegir lo que hacen, descubrir qué saben y qué les falta por saber? Bueno, otra opción muy efectiva a la hora de evaluar tiene que ver, por ejemplo, con segundas oportunidades en la retroalimentación, otra, dar la opción de que descarten alguna de las consignas que damos, fundamentando por qué descartan la consigna que descartan. Es una estrategia muy eficiente para generar este tipo de capacidades metacognitivas. Una pregunta más, y ya estuvimos en realidad adelantándonos a todas estas ideas, mucho de lo que dijeron tenía que ver con esto. A ver, tercera pregunta. ¿Es bueno o es suficiente practicar mucho una competencia para lograr hacerla bien? A ver, ya hemos dado algunas de estas respuestas, pero si alguien se anima a construir una nueva respuesta, bienvenido y nos volvemos a poner en tema con esto. ¿Alcanza a practicar mucho una competencia para hacerla bien? ¿Eso es lo que necesitamos para adquirir? ¿O falta algo? Tania dice, sí, alcanza con practicarla mucho. A ver, Maestra, buenas noches. ¿alguien tenga otra opción? Buenas Es noches. que, por Te ejemplo, busco yo les quién digo a habla. los chicos, es como, no aprendemos a caminar de un día para otro, o sea, fue constante, fue con caídas, raspones, y cuando empezamos a correr, igual tuvimos caídas, raspones, y más de uno nos habremos, ya sabiéndolo hacer, caído otra vez, entonces creo que sí, o sea, sí Bien, es, lo que pasa es que justo en el caso de caminar, te da algo particular, que es que tenemos circuitos neurocognitivos predeterminados para caminar. Es una de las pocas cosas que podríamos aprender únicamente con la repetición. Ahora vamos a ir un poquito más en profundidad. Creo que sí. Es como el que aprende a tocar un instrumento. Aunque no sea virtuoso, puede llegar perfectamente. Sí, claro, pero no con la mera práctica, sino con la práctica retroalimentada, ¿no? A ver, ¿de qué estamos hablando con esto? Vamos a hacer un juego rápido, 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 rápido. Estén muy alertas todos en el chat, preparados para contestar. Todos preparados en el chat para contestar. El primero que escriba tendrá un premio. Mentira, porque no va a llegar nada a México, salvo mis libros, después se los paso, pero igual prepárese para contestar. Rápido, rápido, rápido. El pez más grande que se te venga a la cabeza. Vamos, rápido. Quiero ver muchas respuestas. Ballena, 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 ballena. Pregunto, tiburón. Pregunto, ¿la ballena es un pez? No, la ballena no es un pez, la ballena es un mamífero. Y nos sirvió otra película para reflexionar. ¿Qué es lo que les quiero decir? Sin duda, nadie se va a olvidar después de esto, y les cuento que yo caí y me salió igual, que la ballena no es un pez.
¿Por qué? Porque hubo una retroalimentación. ¿Alcanza simplemente ensayar reiteradamente algo o repetir reiteradamente algo? En la mayoría de los casos no alcanza. Para hacer las cosas bien, además de hacerlas, necesitamos una retroalimentación. Yo contesté, muy bien, ese ya no existe, muy bien, yo contesté. Después les mando premio a los que estén desde México. Si bien es cierto que la práctica retroalimentada hacia el maestro es mucho más cierto que la práctica hacia el maestro, perdón, es mucho más cierto que la práctica retroalimentada nos vuelve mucho más eficientes a la hora de aprender. Con lo cual, la evaluación es solo una llave para consolidar aprendizajes. Porque lo que verdaderamente abre la puerta de esa consolidación, como bien han dicho hace un rato, me spoilearon la clase hace un rato, tiene que ver con la retroalimentación que hacemos luego de que evalúen, luego de que practiquen una competencia, luego de que la lleven adelante, ¿no? Entonces esto también es clave. No solo qué instrumento tomo, de los que vamos a estar trabajando la semana próxima, no solo cómo recopilo evidencia de aprendizaje en una observación de desempeño o en una clase, de lo que vamos a estar hablando la semana próxima, perdón, sigo con la idea de semana próxima, porque siempre doy los Zoom con una semana de diferencia, este viernes, no la semana próxima, sino que además es importante, una vez que evalúe eso que hicieron mis alumnos, hacer una retroalimentación. ¿Y qué supone una retroalimentación? Una retroalimentación no solo califica o valora, sino que además orienta y sugiere. ¿Qué supone hacer una buena retroalimentación o feedback después de dar la nota? Dar la nota tiene que ver con decirle a nuestros estudiantes si estuvo bien o estuvo mal, si está aprobado, no está aprobado. La valoración es sin duda fundamental para poder orientar esa práctica. Pero para que sea una retroalimentación eficiente, un acompañante en un proceso de aprendizaje no solo juzga, califica y valora, sino que además orienta, da explicaciones de lo esperado, da indicaciones de cuánto se logró y por sobre todo sugiere formas para mejorar, sugiere caminos alternativos para mejorar esos lugares de error. Una buena valoración es aquella que observa lo logrado, señala lo logrado, orienta en función de qué se esperaba y por sobre todo ofrece sugerencias alternativas para lograr aquello que no se logró del todo. Una buena retroalimentación o feedback cumple con alguno de estos requisitos. Primero, y por sobre todas las cosas, es necesario que no sea solo al final del recorrido. Una buena retroalimentación no es esa que damos únicamente cuando damos la nota final, esa nota sumativa, esa calificación de cuatrimestre o de trimestre o de fin de año. Una buena retroalimentación se da en el proceso, como compartía, si no me equivoco, Tania, con esto de las entregas parciales de un trabajo de procedimiento. Una buena retroalimentación no solo valora, sino que describe. No alcanza con decir, este PowerPoint está bien o está regular. Este PowerPoint está bien porque tiene conceptos que se vinculan con la imagen. No supera demasiado la fase narrativa. Tiene la cantidad de diapositivas que necesitaba, ¿no? Es fundamental describir lo que se alcanzó y lo que se esperaba lograr, explicitar los niveles de logro, es decir, contarle a nuestros estudiantes con anterioridad qué esperamos que logren y qué nivel alcanzaron dentro de esas expectativas de logro es fundamental para después poder describir qué se logró y qué no. Es
Es muy importante también decir que esto es difícil de hacer en la realidad concreta de las aulas, por eso vamos a estar viendo el viernes la elaboración de rúbricas y cómo, o listas de cotejo, cómo pueden ayudar estos asistentes de evaluación a hacer una buena retroalimentación. Además de describir, una buena retroalimentación es más eficiente cuando es modélica. ¿Qué quiere decir que es modélica? Cuando ofrezco ejemplos de algo bien hecho, o por qué no, ejemplos de algo no tan logrado. Los ejemplos fallidos también a veces pueden ayudar a nuestros estudiantes a orientar lo que tenían que hacer o el aprendizaje que tenían que adquirir. Si las retroalimentaciones son difíciles de dar, se vuelven mucho más efectivas cuando ofrecemos un ejemplo. Un ejemplo concreto. Este PowerPoint estuvo bien, pero le faltó vinculación entre el mensaje y la imagen. Esta está bien o esta no está del todo bien para que puedan comparar. Y finalmente, una retroalimentación es realmente más eficiente y más efectiva cuando promueve y facilita la autoevaluación. También vamos a estar hablando el viernes de esto, de cómo lograrlo. La autoevaluación es esa posibilidad que les damos a nuestros estudiantes de que ellos mismos verifiquen qué tan alcanzado tienen un nivel de aprendizaje propuesto, qué tan bien lo hicieron, ¿no? Si nuestros estudiantes no pueden, a medida que avanzan en un proceso de aprendizaje, ser más capaces de autoevaluarse o de coevaluarse, es porque no estamos promoviendo autonomía, no estamos promoviendo metacognición, esta capacidad de conocer mi propio proceso de aprendizaje, monitorearlo, es ver cómo vengo en mi proceso de aprendizaje, qué tan avanzado, qué tan avanzada estoy, y gestionarlo es decir, bueno, si me está faltando esto, ¿qué puedo hacer para mejorar? Para poder tener esta metacognición, es fundamental que nuestros estudiantes puedan cada vez más autoevaluarse o coevaluarse, y para eso van a ser fundamentales las herramientas de evaluación que vamos a estar viendo la semana próxima de la mano de escalas de valoración, rúbricas y listas de cotejo, precisamente porque promueven esta autoevaluación. Con esto empezamos a cerrar entonces algunas de las últimas miradas para empezar a pensar en este viernes próximo. Y finalmente, para que nos quede, invitamos a una nueva película, a ofrecernos la reflexión. ¿Cuál es la clave de una buena práctica evaluativa, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener bien presentes para ser docentes que evaluamos usando la evaluación para el aprendizaje y no solo evaluación del aprendizaje? A ver, hipótesis, ¿cuál es la clave? ¿Qué dirían? ¿Qué clave, cuál sería la clave para una buena propuesta evaluativa? Medir Este grupo forma de actuación. la forma de actuación, ¿qué más? A ver, si alguien más se anima a compartir por chat. Saber qué evaluar, un instrumento de evaluación, bien. Múltiples propuestas, son claves interesantes las que están haciendo, muy bien. Múltiples propuestas, saber qué evaluar. De esto vamos a estar hablando, Marco, el viernes. ¿No tiene audio, doctora? Puntualmente el viernes, de la diferencia, insisto, de evaluar procesos, de evaluar productos, pero me parece importante tener presente, además de lo que están señalando, algo que se menciona en esta otra película, y donde está el piloto. En esta otra película... El logro de la meta, el logro de la meta. El logro de la meta, gracias, ahí vuelvo a ustedes. En esta película, si alguno la conoce, es una película muy vieja, donde es una sátira,
¿Dónde está el piloto? El avión se queda sin capitán, el avión se queda sin capitán y un personaje que no sabía pilotear el avión toma el mando de vuelo y le dice a su enamorada y al jefe que no va a poder manejar el avión, no tengo suficiente potencial, es una de las líneas donde está, con la que está terminando la película, y entonces su enamorada y el jefe a través de la radio le dicen, sí podrás, porque yo estoy aquí contigo, finalmente el avión aterriza y todos terminan bien, es un poco para rememorar que la clave, además de todo lo que señalaron, sin duda, la clave de una evaluación que permita consolidar aprendizajes profundos tiene que ver con que el docente esté ahí a la hora de hacer. Y para ver cómo lo vamos a hacer, vamos a estar el viernes ahondando en qué tipos de instrumentos vamos a poder utilizar para profundizar evaluaciones complejas, evaluaciones que realmente hagan que nuestros estudiantes piensen en lo que aprendieron y operen lo que aprendieron, evaluaciones que permitan consolidar aprendizajes. Vamos a estar viendo instrumentos de evaluación probados por la evidencia, como son las rutinas de pensamiento, utilizadas y utilizables para cualquier nivel educativo, desde inicial hasta universitario, el One Pager como otra estrategia, las actividades auténticas, ya sea en formato cuestionario o en formato de desempeño, y finalmente las rúbricas de evaluación y las formas de retroalimentación para poder llevar adelante esto que hoy pusimos en palabras a partir de la reflexión. Vamos a ver cómo podemos llevar adelante cada una de estas estrategias. ¿Cuál es el objetivo? La certeza del aprendizaje esperado. Daniel, acabo de ver ayer, me muero. ¿En serio acabas de ver dónde está el piloto? La tenía fresquita entonces. Qué casualidad. Yo la vi hace mucho, pero quería un poco inspirar estas reflexiones en algo que nos deje esta metáfora clara de las películas. Antes de empezar a despedirnos y dar espacio un poquitito a preguntas o a cuestiones para compartir, les cuento que por acá están algunos de mis libros, casualmente el que salió este año tiene que ver con evaluación, y por acá mis redes para quienes quieran buscar contenidos sobre cómo hacer rúbricas o sobre cómo enseñar algunas competencias, lo pueden encontrar especialmente en Instagram. A ver, ¿quedará grabado el segundo encuentro? Estimo que por el estadio... Entiendo que sí, entiendo que los dos encuentros quedan grabados, sí, va a ser el viernes, sí. Buenas noches, a ver. Este es el momento de dudas, preguntas, consultas. Buenas noches, una pregunta. ¿Van a compartir lo de hoy en el grupo? No sé puntualmente, Orte, a qué grupo te referís, si se trata de algún grupo de maestría o de doctorado del CUT. No sé exactamente si se comparte. Sí se comparte en este grupo de webinars. Entiendo que se va a compartir la grabación. Sí. De nada. Mientras tanto, les cuento, no sé cuál será puntualmente el nivel de cada uno de quienes nos están acompañando hoy. Cuento que, como decía hace rato, hace mucho tiempo que vengo trabajando para los niveles de maestría y de doctorado en otra sede del CUT, en este caso, así que animo a todos a todos y todas que estén formándose a seguir haciéndolo, a participar activamente de estos encuentros. Imagino que la mayoría de ustedes forma parte del centro trilingüe, y si no, a seguir. Veo algunos nombres conocidos, imagino que los crucé en alguna de las materias dictadas hasta acá, así que es una buena oportunidad para seguir haciéndolo. Gracias por mucha reflexión y expectativas de aprendizaje. Gracias, Gabriel. Bueno, un poco es eso, irnos hoy con las certezas de cómo debe ser una evaluación para en nuestro próximo encuentro seguir indagando a ver cómo lo hacemos, ¿no? Si quiero lograr esto. Bien, ¿alguien más que quiera compartir alguna pregunta, alguna reflexión antes de... Gracias, muchas gracias. Edward Punset, sí, leí algo, Tania, sí, gran autor. Capacitaciones en Argentina, ¿dónde puedo
ver fechas. En Argentina falta un poquito para ver mis capacitaciones y seguirme un poco en mis redes, en Instagram especialmente, LinkedIn, Facebook. Excelente webinar, muchas gracias Gabriela. A ver, muchas gracias. Bueno, por ahí les dejé algunos autores y ahora voy a compartir alguna bibliografía. También les recomiendo, les voy a estar pasando a Pedro Ravela, el autor que mencioné hoy, y algunos autores argentinos también vamos a estar por ahí. Gracias, Sandra. Muchas gracias, gracias. Les comparto también algo de material de todo esto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Saraí. Qué lindo tenerte por ahí. En el próximo los espero entonces. El viernes vamos a estar trabajando, insisto, un poco más, rutinas de pensamiento, que también voy a estar dejando bibliografía, material sobre eso. Es una herramienta muy eficiente, efectiva, no solo para evaluar, sino también para desarrollar habilidades cognitivas profundas, capacidades cognitivas profundas como pensamiento crítico, resolución de problemas, metacognición. Vamos a estar viendo evaluaciones auténticas también, y trabajar un poco sobre cómo hacer rúbricas y cómo hacer listas de cotejo, ¿por qué no? Trabajando un poco también cómo utilizar la inteligencia artificial para hacerlas de manera más rápida y efectiva. Bueno, les mando un abrazo grande. Espero cruzarlos nuevamente el viernes por acá. A ver si no quedan más preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Lleva una línea experimental de ciertos grupos continuos que la experiencia de aprendizaje es logro según etapa por semestre, año. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los despido. Hasta la próxima. Hasta luego, maestra. Hasta Saludos luego. desde México. Gracias. Hasta el Gracias. viernes. Saludos. Gracias. Nos Buenas vemos el noches. Gracias. viernes. Buenas noches. Hola, Nora. Buenas noches, Buenas maestra. noches, Hasta descansen. luego. Buenas noches, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes.